Buenos días. Estaremos hablando de lo que es la terapéutica de la parasitosis internas. Primeramente tenemos que saber que el parasitismo es un fenómeno biológico independiente y dinámico entre los organismos. ¿Qué organismos estamos hablando? De los parásitos y del huésped. Cualquier organismo que vive sobre o dentro de los organismos vivos, del que obtiene una parte o totalmente todos esos nutrientes, al que causa trastornos de variedad, de distintas variedades, intensidad, y también donde pueden producir también muchos trastornos, inclusive puede llegar a poner en peligro su existencia. A eso es lo que nosotros denominamos una parasitosis. Los parásitos, del cual vamos a estar hablando nosotros, es exclusivamente de los helmintos, pero luego también van a venir lo que son la terapéutica de los parasitosis interna, de los protozoos y luego la parasitosis, tratamiento de la parasitosis externa, que son los artrópodos. Entonces, hablaremos de lo que son de nuestro interés en este momento, los helmintos. Las características, primeramente, es que son más complejos que los protozoos. Sus células se agrupan formando órganos y tejidos. Se reproducen sexualmente, pudiendo ser hermafroditas, donde entonces hay un parásito que tiene los dos sexos, ya sea hembra o macho, y los que tienen sexos separados. Entonces estamos hablando de los cestodes, hermafroditas, y los nematodes que tienen sexos separados. Esto en cuanto a helmintos. Luego también otra característica es que son ovíparos, con excepción de las filarias, que son exclusivamente vivíparos. Los helmintos incluyen dos filum. Tenemos aquí primeramente los del filum Nematelmintes, que son los nematodes. Estos presentan una característica que son gusanos redondos. Su cuerpo es filiforme con una simetría bilateral. Y luego tenemos los platelmintes, que son los cestodes y los trematodes. Estos son gusanos planos, que eran hermafroditas también, que habíamos mencionado. Tenemos acá el esquema de lo que es un nematodes. Ven que es filiforme en los dos extremos, fusiforme, son gusanos redondos, sexos separados. Y aquí tenemos lo que son la inmunidad de los nematodes. No se multiplican en los hospedadores vertebrados, acorta la vida del adulto o la larva, prevenir reinfecciones, y los nematodes que poseen mecanismos de evasión inmunitarias altamente eficaces en los hospedadores, en donde, ¿cómo actúan? Actúan a nivel de la IgE, mediada por eosinófilos, sabemos, y también los neutrófilos, macrófagos y linfocitos T. A ese nivel existe la evasión de los nematodes. La inmunidad de los nematodes. Vamos a mencionar algunas en donde la Dirofilaria y mitis ligan a sus cubiertas las albúminas, anticuerpos y componentes del complemento presentes en la sangre del hospedador. Tenemos las microfilarias de la misma especie, que poseen estas
las enzimas proteolíticas, capaces de digerir los anticuerpos del isotipo IgG. También están la Toxocara canis, que son potentes inmunógenos. Tenemos en esta gráfica, esta fotito, el esquema corporal de los cestodos. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que son gusanos planos, son hermafroditas, presentan los dos sexos y como ven aquí están divididos por segmentos? O sea, son las proglotis. Tenemos las proglotis inmaduras, luego va a medida que va a más posterior, van madurando y luego esto es lo que se suelta y caen con las heces. El esquema corporal del trematode es una forma de hoja, también es hermafrodita, ¿ven? Tiene una forma de hoja, son gusanos también planos. Las características que idealmente deben presentar los fármacos antiparasitarios son su máxima eficacia, amplio espectro antiparasitario, amplio margen de seguridad, que sea fácil de administración. Todo esto vamos a ir viendo en otras explicaciones, en otro video. Que tenga una farmacocinética adecuada, que no deje de residuos, que no interfiera en las producciones del animal y que sea económico. La piperacina, este fármaco es bastante especial. ¿Por qué? Porque es un antiparasitario bastante antiguo. ¿Qué digo por antiguo? Que ya se disponía a comienzo, en los siglos pasados, en el año 50. Imagínense, desde ahí se viene usando. Entonces, como esta utilización aún se utiliza hoy en día, no en gran cantidad, pero sí es muy utilizado. Este es de un espectro que abarca únicamente los nematodes que se localizan en el intestino, o sea, elimina todos los nematodes que se encuentran en el intestino, como ven aquí. Bueno, ¿qué tenemos que saber entonces? Que produce una parálisis flácida. ¿A qué se refiere que produce una parálisis flácida? Este fármaco actúa a nivel del mecanismo de acción, en donde es un agonista del ácido aminobutírico, del GABA. Lo que hace es unirse a este receptor, en donde produce una hiperpolarización de las células musculares del nematode, dando así un lugar a la parálisis flácida. Y entonces el parásito se queda con una parálisis flácida, pierde de esa manera su movilidad y la capacidad que tiene el nematode en fijarse en la pared de los intestinos. Y esto, con ayuda del peristaltismo intestinal del hospedador, caen con las heces al suelo los parásitos. De esa manera entonces actúa la piperacina. Bueno, la ascariasis, ¿verdad? Es bastante complicada cuando hay una gran cantidad en la luz de los intestinos. Esto tenemos que tener cuidado con las administraciones, en donde tenemos que tener en cuenta la oclusión, que requiere a veces cirugía. Puede formar un bolo y se puede hasta atascar en el intestino. Eso le va a perjudicar sumamente al paciente. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. La ascariasis no tiene una gran complicación, pero a excepción en este caso que no fuimos hablando la gran cantidad, ¿verdad? Entonces, se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, en la parte proximal, y se metaboliza parcialmente en los tejidos, excretándose el resto
hablamos de un 30 a un 40% en la orina o en las excretas, especialmente en las aves. Este fármaco, la piperacina, está indicada en el tratamiento de la ascaridiosis del ganado porcino, equino, los gatos, los perros y lo que son las aves. Se destaca por su empleo en equinos. Estos compuestos se utilizan como nematicidas más modernos que son más eficaces, o sea, presentan una mayor toxicidad. Eso hay que tener en cuenta también la toxicidad que produce en el paciente si no administramos con una dosis correcta. Tenemos que tener en cuenta la dosis que estudiamos nosotros, que tenemos aquí, y también tenemos que especificar y leer el prospecto según el fabricante del fármaco. Siempre hay que tener en cuenta. Bueno, tenemos aquí los parásitos y las especies del hospedador y la vía de administración y la dosis. En los cerdos hablamos una dosis de 1100 vía oral. En los equinos de 1100 siempre miligramos por kilogramos. En perros y gatos de 40 a 60 miligramos por kilogramos. Y en las aves un 32 miligramos por kilogramo. Todo es por vía oral. Muy bien. Tenemos que hablar entonces también un derivado del pirantel, que es el tetrahidropirimidinas. La tetrahidropirimidinas parece un trabalengua, ¿verdad? Bueno, este fue introducido en el mercado ya en los años 1966 para tratar exclusivamente los nematodosis gastrointestinales en las ovejas, pero luego se fue extendiendo posteriormente para el uso del ganado vacuno, porcino, equino, perros y gatos.